Empezamos. Bueno. ¿Ya está listo? ¿Ya pueden empezar? Ok. Buenas noches, buenos días tengan todas y todos ustedes. Con fundamento en los artículos 82, fracción tercera, 93, fracción primera, 95, 96, 98, fracción primera y 108 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, 7, numeral 1, fracciones primera, 10, numeral 1, fracción primera y segunda, 11, numeral 1, fracción segunda, 16, numeral 5, 17 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y siendo las 0 horas con 6 minutos de este 30 de abril de 2024, me permito dar por iniciada la cuarta sesión pública extraordinaria con carácter de urgente de este Consejo Municipal Electoral en la modalidad presencial. Consejero presidente e integrantes de este consejo, doy cuenta que se recibió el oficio JT/PT/0096/2024, signado de fecha 24 de abril por parte del Partido del Trabajo, en el que se sustituyen representaciones ante este consejo municipal, nombrándose como representante propietaria a la ciudadana Daniela Lisset Rosales Rivera, por lo que al ser su primera sesión no se le ha tomado protesta. Dicho lo anterior, se procede a la toma de protesta correspondiente. De conformidad con los artículos 98, fracción 17 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, nos ponemos todos de pie, por favor. 5 y 7, numeral primero, fracción tercera del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, se procede a la toma de protesta de la representación del partido político acreditado del partido político acreditado ante este Consejo Municipal Electoral. Ciudadana, representante del partido político Partido del Trabajo, Daniela Lisset Rosales Rivera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, pregunto a usted, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley Electoral local y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado por su partido político como integrante ante este Consejo Municipal Electoral? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que el Estado de Nayarit y su municipio se lo reconozcan, si no, que se lo demande. Bienvenida al seno de este Consejo Municipal Electoral. Les ruego, por favor, tomar asiento. Le solicito a la secretaria del Consejo Municipal Electoral proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, declarar el quórum legal. Buenas noches a la integración del Consejo Municipal Electoral. En virtud de que se trata de una sesión presencial, voy a proceder a pasar lista nombrando a cada persona, agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre me indican que se encuentren presentes. Consejero presidente Luis Eduardo García Luna. Presente. Consejero Arturo Isaac Sauceda Ortega. Presente. Consejera Adilene Bueno Chávez. Presente. Consejera Blancatelli López Arroyo. Presente. Consejera Reina Yanet Becerra Delgado. Presente. Por el Partido Acción Nacional, Amparo Salgado Salgado. Presente.
Por el Partido Revolucionario Institucional, Ciayén Carmina Valle Delgado. Por el Partido de la Revolución Democrática, María Guadalupe Vargas Ornelas. Por el Partido del Trabajo, Daniela Lisset Rosales Rivera. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, Lorencina Mizarrón Rodríguez. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Priscila Yulisa Dávalos Serafín. Por el Partido Morena, Hilaria Yunet Gutiérrez Delgado. Presente. Por el Partido Nueva Alianza Nayarit, Brianda Jocelyn Gutiérrez de Murillo. Partido Levántate para Nayarit, Perla Susana Delgado Nolasco. Partido Fuerza por México, Mateo Isaac Rosales Chávez. Presente. Partido Redes Sociales Progresistas, Carlos Ismael Rosales Delgado. Presente. Doy cuenta, presidente del Consejo Municipal, que para efectos de esta sesión pública extraordinaria con carácter urgente, existe una asistencia inicial de 12 integrantes de este Consejo Municipal Electoral, incluyendo a la de la voz, por lo que en términos del artículo 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias. En virtud de la existencia del quórum legal, se declara instalada válidamente la sesión. Asimismo, con fundamento en el artículo 7, numeral 1, fracciones 28ª del citado reglamento de sesiones, designo a la consejera Irene Bueno Chávez para que me supla conduciendo la sesión en caso de que ocurra alguna eventualidad que implique mi ausencia. Asimismo, con la finalidad de agilizar el desarrollo de la sesión, se le instruye, secretaria, para que realice las votaciones de forma nominal en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales. Dicho lo anterior, le solicito a la Secretaría continúe con el desarrollo de esta sesión, por favor. De conformidad con el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, procede el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Informo que no se recibieron observaciones al proyecto del orden del día. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, se pone a su consideración el proyecto de orden del día circulado para esta sesión. Asimismo, al estar en una sesión extraordinaria, en términos del artículo 19, numeral 2 del reglamento de sesiones de consejos municipales electorales, se les informa que no es posible incluir ningún asunto al orden del día, además de los asuntos convocados al referido orden. ¿Alguna participación en primera ronda? En virtud de no haber intervenciones, le solicito a la secretaria someta a votación económica la aprobación del referido orden del día. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, someto en votación económica la aprobación del orden del día circulado para esta sesión. Por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. Consejero presidente del Consejo Municipal, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su autorización para que se consulte en votación económica si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente en términos del artículo 24 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales y así entrar directamente a la consideración de los asuntos. Por favor, secretaria, proceda a formular en votación económica la consulta sobre la dispensa que se propone. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos
que contienen los asuntos circulados y así entrar directamente a la consideración de los mismos. En este sentido, en términos del artículo 24, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, en votación económica les solicito, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Doy cuenta a la integración de este órgano electoral que la dispensa de lectura de los documentos previamente circulados ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Lagunillas, Nayarit, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas del partido político Movimiento Ciudadano para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este consejo, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, secretaria, someta en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Municipales Electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Lagunillas, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas del partido político Movimiento Ciudadano para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Por lo que procedo a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero Arturo Isaac Sauceda Ortega, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Adilene Bueno Chávez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Blancatelli López Arroyo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Reina Yanet Becerra Delgado, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Lagunillas, Nayarit, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura común de nombre Una Nueva Alianza para Levantar a Nayarit, conformada por los partidos políticos Nueva Alianza Nayarit y Movimiento Levántate para Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero, presidente e integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? Yo. Adelante, consejero Arturo Sauceda. Presidente, compañeros, quisiera en este punto hacer uso de la palabra para presentar mi excusa en lo que se agregue para esta votación, lo concerniente únicamente a la aprobación de la candidatura del partido o coalición Nueva Alianza y Levántate para Nayarit por la demarcación 2, por tener conflicto de interés en virtud de que el candidato propietario es mi pariente en tercer grado. Gracias, consejero. Sometemos
Entonces, a votación, por favor, secretaria. Consejeras y consejeros electorales. En términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación de la excusa para que el consejero Arturo Isaac Sauceda Ortega se abstenga de votar en el proyecto de acuerdo referido, por lo que procedo a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Adilene Bueno Chávez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Blancatelli López Arroyo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Reina Yanet Becerra Delgado, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que la excusa planteada por el consejero Arturo Isaac Sauceda Ortega ha sido aprobado por unanimidad de votos. ¿Alguien más desea participar sobre el punto? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, secretaria, continuemos con el orden del día. Consejeras y consejeros electorales. En términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Lagunillas, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de la candidatura común de nombre Una Nueva Alianza para levantar a Nayarit, conformada por los partidos políticos Nueva Alianza y Movimiento Levántate para Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Por lo que procedo a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Adilene Bueno Chávez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Blancatelli López Arroyo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Reina Yanet Becerra Delgado, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo referido ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes, y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Lagunillas, Nayarit, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos políticos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, para contender por el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, secretaria, someta en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Lagunillas, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos políticos Partido Acción Nacional,
y Partido Revolucionario Institucional para contender en el proceso local ordinario 2024, por lo que procedo a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero Arturo Isaac Sauceda Ortega, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Adilene Bueno Chávez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Blancatelli López Arroyo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Reina Yanet Becerra Delgado, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realicen las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y la remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Lagunillas por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de las candidaturas del partido político Redes Sociales Progresistas Nayarit para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior, y al no haber intervenciones, le solicito, secretaria, someta en votación la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Lagunillas por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas del partido político Redes Sociales Progresistas Nayarit para contender en el proceso electoral local ordinario 2024, por lo que procedo a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero Arturo Isaac Sauceda Ortega, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Adilene Bueno Chávez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Blancatelli López Arroyo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Reina Yanet Becerra Delgado, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Lagunillas por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Nayarit, integrada por los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, secretaria, someta en votación la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Lagunillas
por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas de coalición Sigamos Haciendo Historia Nayarit, integrada por los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Por lo que procedo a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero Arturo Isaac Sauceda Ortega, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Adilene Bueno Chávez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Blancatelli López Arroyo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Reina Yanet Becerra Delgado, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Lagunillas, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas por el principio de mayoría proporcional de los partidos políticos, la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, integrada por los partidos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional. La coalición Sigamos Haciendo Historia Nayarit, integrada por los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México Nayarit. La candidatura común de nombre Una Nueva Alianza para Levantar Nayarit, conformada por los partidos políticos Nueva Alianza Nayarit y Movimiento Levántate para Nayarit, y del partido político Movimiento Ciudadano, para contender en el proceso local ordinario 2024. Así también como el partido Redes Sociales Progresistas Nayarit. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal, informo que no se recibieron observaciones al proyecto referido. Gracias, secretaria. En razón de lo anterior, pongo a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea participar? En virtud de lo anterior y al no haber intervenciones, le solicito, secretaria, someta en votación económica la aprobación del proyecto, por favor. Consejeras y consejeros electorales, en términos del artículo 38, numeral 1, del reglamento de sesiones de los consejos municipales electorales, se somete en votación nominal la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de San Pedro Lagunillas, por el que se resuelve la procedencia de la solicitud de registro de las candidaturas por el principio de representación proporcional de los partidos políticos, la coalición Fuerza y Corazón por Nayarit, la coalición Sigamos Haciendo Historia Nayarit, la candidatura común de nombre Una Nueva Alianza para Levantar a Nayarit, el partido político Movimiento Ciudadano y el partido político Redes Sociales Progresistas Nayarit, para contender en el proceso electoral local ordinario 2024. Por lo que procedo a tomar el sentido de su voto. Consejero presidente, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero Arturo Isaac Sauceda Ortega, ¿cuál es el sentido de su voto? Por favor. Consejera Adilene Bueno Chávez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Blancatelli López Arroyo, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejera Reina Yanet Becerra Delgado, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Consejero presidente e integrantes de este Consejo Municipal Electoral, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Realice las gestiones necesarias para su publicación en los estrados de este Consejo Municipal Electoral
y remisión a la Secretaría General para los efectos conducentes. Y continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Le informo, consejero presidente de este Consejo Municipal, que los puntos previstos para esta sesión pública extraordinaria con carácter de urgente se han agotado. Consejeras y consejero electoral, representaciones de los partidos políticos. Habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión del día de hoy y siendo las 0:37 del 30 de abril de 2024, doy por clausurada la cuarta sesión pública extraordinaria de este Consejo Municipal Electoral, agradeciendo su presencia. Que tengan una excelente noche, madrugada.